www.invertirporinternet.com. Entender el significado de las principales noticias es esencial para un buen trader. En este video explicaré en qué consiste cada una de esas noticias, cómo afecta los distintos pares de divisas, los commodities, las acciones y cómo un trader se puede beneficiar de ellas. La primera noticia que vamos a ver, la más importante en los mercados financieros, es la generación de empleo no agropecuario, una noticia de divulgación mensual en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante esta noticia para los mercados? Porque, por ejemplo, cuando hay un buen dato de empleo, es benéfico para la economía de los Estados Unidos y en general para la economía mundial. Cuando las personas tienen empleo, cuando hay una situación de empleo robusta, boyante, consumen más bienes y servicios. Entonces, un buen dato que supere incluso las expectativas tiende a fortalecer el dólar de los Estados Unidos. Es una noticia que tiene gran calado, no solamente en los mercados de divisas, sino también en los de commodities y acciones. Ya dijimos que se beneficia el dólar, por ejemplo, cuando el dato de empleo es muy superior a lo que pronostican las principales fuentes consultadas, encargadas de monitorear el mercado laboral. El mercado de acciones también se beneficia con un buen dato de empleo. Si las personas están comprando cada vez más bienes y servicios, se supone que las empresas están vendiendo y que sus balances, por ende, van a ser muy gordos. Un buen dato de empleo genera expectativas de incremento en la tasa de interés por una razón muy simple. Si alguien compra más bienes y servicios y yo como productor sé que esa persona puede pagar más en virtud de que tiene un empleo más seguro, me voy a ver tentado a incrementar los precios. Si hay un aumento generalizado en los precios en la economía, esto es una inflación, un banco central, como por ejemplo la Reserva Federal en los Estados Unidos, tiende a aumentar la tasa de interés. Aquí es menester precisar lo siguiente: siempre que vamos a hablar de las noticias AAA, las que mueven los mercados, vamos a mirar qué impacto tiene esa noticia en materia de tasas de interés. Por ejemplo, ya lo expliqué, un mayor dato de empleo tiende a elevar las expectativas de aumentos en tasas de interés en virtud de que esa mayor demanda se puede traducir en más presiones inflacionarias. Cuando un país aumenta sus tasas de interés, se vuelve más atractivo para atraer inversión extranjera. Un ejemplo bien sencillo. Supóngase usted, desde el principio quiero que esto quede claro, que Brasil tiene tasas de interés más altas que los Estados Unidos. Cuando hay un diferencial muy grande de tasas de interés, pues las personas llevan su dinero a Brasil, llega un torrente importante de dólares, de euros a ese país y se revalúa o fortalece o aumenta de precio el real brasileño. Eso es lo que se conoce en el pasado como el carry trade, las diferencias en materia de tasas de interés en los distintos países, tema del cual me ocuparé también en el presente video. Así entonces, en este primer punto, siempre analizar el impacto que tiene la noticia en materia de tasas de interés. Si uno, por ejemplo, dijera, bueno, el dato no fue bueno, no se generaron tantos empleos como se esperaba, sino que por el contrario fue flaca la generación de empleo, eso le resta bríos al dólar. Si no hay mayor generación de empleo, por ejemplo en un mes, eso significa que la gente está atravesando por penurias, tiene dificultades para comprar bienes y servicios. Si no compran, los precios bajan, y si los precios bajan, no hay que subir las tasas de interés y por ende los Estados Unidos, en ese caso,
no atraerían capital. Una segunda noticia importante alrededor del tema mercados financieros tiene que ver con las decisiones de tasas de interés. Tanto en los Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Australia, Nueva Zelanda, la zona euro, en fin, las distintas economías que patrullamos para analizar los mercados de interés producen decisiones de tasas de interés con cierta regularidad. Alguien se preguntará, Juan Diego, pero un momentico, si la tasa de interés es la variable clave para uno, por ejemplo, entender lo que va a pasar con las divisas o lo que va a pasar con las acciones e incluso los mismos commodities, ¿por qué aparece de segunda en pantalla y no de primera, no como la más importante? Por una razón muy simple. Las decisiones de tasas de interés están condicionadas por la primera noticia. Difícilmente usted va a ver en los mercados que con un flaco dato de empleo, con una pobre generación de empleo, un banco central se puede dar el lujo de incrementar tasas de interés y viceversa. Un empleo boyante, robusto, es sinónimo de mantener tasas al alza en virtud de que se crean presiones inflacionarias. Entonces, a manera de ejemplo, para que vamos calentando el bate cada vez más, un banco central sube las tasas de interés más allá de lo que esperaba el mercado. Eso hace que se revalúe, aumente o fortalezca la divisa del país que produjo la noticia. Más concretos todavía. En Australia, a manera de ejemplo simplemente, se esperaba que la tasa de interés fijada por el Banco Central de Australia fuera del 2.5%. Sale la noticia y decidieron subir las tasas de interés a un 3%. El impacto en los mercados se siente de inmediato. Eso produce un rally en el precio del dólar australiano y pares como australiano yen y australiano dólar de inmediato sufren de un incremento. Moraleja entonces, a mayor tasa de interés, más fortaleza o revaluación de la moneda del país que produjo la noticia. Una tercera noticia importante tiene que ver con las ventas minoristas. Las ventas, por ejemplo, de un Target, de un Walmart o en Colombia de un Almacenes Éxito, para citar 3 casos específicos. Un buen dato suele fortalecer la moneda. Si, por ejemplo, en Inglaterra nos dicen que las ventas minoristas subieron más allá de lo esperado, datos que generalmente se producen de manera mensual, esa es una buena noticia para la libra esterlina. ¿Qué significa eso? Que la libra esterlina subiría, por ejemplo, frente al dólar de los Estados Unidos o frente al yen japonés. ¿Por qué un buen dato de ventas minoristas revalúa una moneda? Por una razón simple. Piense que si estas instituciones están vendiendo cada vez más es porque hay demanda, es porque la gente está comprando. Si la gente está comprando, muy probablemente es porque se siente segura con su empleo o con las condiciones futuras de la economía. Y esa expectativa de un buen desempeño económico, repito, se asocia con la posibilidad de que un banco central suba el costo del dinero, que no es otra cosa que las tasas de interés. A mayor tasa de interés, de nuevo, más expectativa para que se revalúe o fortalezca la moneda. Así entonces, un buen dato en nuestro ejemplo, en Inglaterra de ventas minoristas, sube la libra. Un mal dato frente a lo esperado, baja la libra esterlina. Alguien se preguntará, Juan Diego, pero pare un momentico, por favor. Usted está hablando de esos datos, de esas noticias. ¿Dónde puedo ver yo la divulgación de esas noticias? ¿Qué significan en detalle? ¿A qué hora se divulgan? ¿Cuál era el pronóstico? ¿Cuándo sacan el resultado? ¿Dónde las puedo ver? Pues bien, en esta presentación, en este video, les pondré en pantalla 2 sitios web útiles, uno en español, otro en inglés, para patrullar, para monitorear los distintos resultados que se van produciendo en los mercados financieros, particularmente lo que tiene que ver con
las noticias que más afectan cada uno de los mercados. Es vital, antes de hablar de una cuarta noticia importante, la inflación, recalcar lo siguiente. Si usted es un day trader, una persona que está comprando y vendiendo permanentemente, ojo con esto. Nunca tenga una posición abierta antes de la divulgación de una noticia AAA. Lo repito, nunca tenga una posición abierta antes de la divulgación de una noticia AAA. ¿Cómo así, Juan Diego? Si yo sé que, por ejemplo, un dato de empleo en los Estados Unidos, dato gordo, mayúsculo, se va a producir, digamos, un primer viernes de cada mes, pues hombre, yo antes de la divulgación de ese dato no voy a hacer trading con base en análisis técnico, porque es muy probable que si el resultado de esa noticia sale muy desfasado frente a lo que se esperaba, mi posición se pueda estopear. Puedo ganar, por supuesto, pero es un riesgo muy grande para el day trader, no tanto para el swing y para el core, que mantienen stop más holgados y son más aguantadores, pero para el swing trader ese es un dato que perfectamente puede hacer que a través de la volatilidad que se genere se alcance su nivel de stop. Muchas veces me preguntan, Juan Diego, pero pare de nuevo, que ese tema está interesante. ¿Con cuánto tiempo me debo abstener, digamos, de transar antes de que se divulgue esa noticia? Eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Simplemente, como uno ya sabe con anticipación cuándo se divulga una noticia AAA, quién la produce, qué significa, pues uno simplemente está tratando de evitar, mantener posiciones abiertas antes de que se produzca la divulgación de esa noticia. Mal haría yo en darle como una receta de talla única diciéndole, vea, 2 horas antes de la noticia no trance, o 30 minutos antes de la noticia no trance. No, la regla es clara. No tenga posiciones abiertas si es day trader, si tiene stop muy ajustados antes de la divulgación de cada una de estas noticias. En materia de inflación, así como hicimos el análisis con ventas minoristas y con tasas de interés y con generación de empleo no agropecuario, hay que hacer la siguiente precisión. Estos son datos que se publican de manera mensual en las economías más importantes del planeta y que significan lo siguiente en el caso de precios. Cuando los precios se incrementan mucho más allá de lo esperado, hay presiones alcistas en materia de tasas de interés que terminan por fortalecer la moneda. De nuevo, despacio, con un ejemplo bien concreto. Vamos a suponer que en Nueva Zelanda se esperaba una inflación del 2%, un dato mensual. Sale el dato de inflación y la inflación no fue del 2, sino del 3%. ¿Qué pasa en los mercados? Que inmediatamente el dólar de Nueva Zelanda se dispara frente a un dólar o frente a un yen. ¿Por qué ese dato de inflación mayor a lo esperado revalúa o fortalece el dólar de Nueva Zelanda? Porque uno de los instrumentos que utiliza un banco central, y en Nueva Zelanda no es la excepción, es incrementar el costo del dinero, la tasa de interés, para frenar la demanda. Si hay una demanda boyante que haya causado esa mayor inflación, el Banco Central sube la tasa de interés para que las personas se vean más desestimuladas a pedir dinero prestado, mermen, morigeren su demanda y puedan descender los precios. Así entonces, más inflación frente a lo esperado, se fortalece o sube la moneda. Menos inflación, la gente no está demandando, no hay que subir tasas. La inflación ha causado, en ese caso, un descenso en la cotización, se devalúa, cae o se deprime la divisa del país que produjo la noticia. Otra noticia importante de gran calado en los mercados es el Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía en un año corriente. Por ejemplo, cuando el dato de PIB o de Producto Interno Bruto es muy superior a lo que se esperaba, eso es un buen dato para la economía. Significa que las empresas y la economía en su conjunto están creciendo. Eso revalúa o hace aumentar de precio la divisa del país que produjo la noticia. Siempre hay que precisar algo.
un dato puede ser muy bueno, visto en sí mismo, pero si no cumplió con las expectativas, con lo que se vaticinaba, el dato ya no es tan bueno. Siempre entonces hay que comparar el dato como tal con lo que auguraban las entidades que se encargan de patrullar ese tipo de información. Alrededor de los mercados de divisas hay varios países que tienen mucha importancia en materia de trading. Los Estados Unidos, Canadá, la zona euro, Inglaterra, Suiza, Japón, Nueva Zelanda y Australia son las economías que uno más monitorea. Muchas veces las personas preguntan, Juan Diego, ¿pero qué pasa, digamos, con naciones como China, como India, como Brasil, en materia de este tipo de noticias? Algunas de esas economías tienen monedas intervenidas por el Estado y no se negocian en las principales plataformas de trading, lo que no significa que los datos que produzcan no impacten de una forma u otra los mercados. Pero esas economías, las que acabé de citar, son las que usualmente estamos observando para decidir si se transa una u otra moneda. Otra noticia adicional alrededor de este tema de análisis fundamental tiene que ver ya con noticias de más corto plazo, los inventarios de crudo, que es una noticia que usualmente patrullo, monitoreo en el mercado de los Estados Unidos. Cuando hay muchos más inventarios frente a lo esperado, baja el precio del petróleo. Recordemos una ley simple en economía: cuando aumenta la oferta de un bien, disminuye su precio. Esa noticia, por ejemplo, tiene un impacto importante, no solo en divisas que tienen una producción importante de crudo, valga la redundancia, sino también en acciones petroleras que uno pueda, digamos, comprar o vender a través de Internet, bien en el mercado internacional como en el mercado local. Son noticias, reitero, cuya publicación es más de corto plazo y también impactan no solamente las divisas, repito, que tengan relación con la producción de petróleo, sino también las acciones petroleras y los mismos contratos de petróleo que uno puede negociar por Internet. Recordemos que, por ejemplo, en la plataforma de Forex Capital Markets uno puede negociar contratos de petróleo a través de una figura que se llama los CFD, Contract for Difference, que es básicamente un contrato que replica el rendimiento de un activo, en este caso el petróleo. Si el petróleo, por ejemplo, sube un 5%, su contrato subirá un 5% y cuando descienda, pues su contrato obviamente también descenderá. Por eso la importancia de monitorear este tipo de información. Adicionalmente al tema de los inventarios de crudo, hay otro tipo de noticias que se llaman noticias no agendadas. Por ejemplo, el atentado terrorista que pueda sufrir una economía o un país en particular, o un discurso que pronuncie el presidente de un banco central y que tenga un gran impacto sobre el mercado, o desastres naturales que afecten un país u otro. Esas son noticias que, por supuesto, tienen efecto en los mercados de acciones, divisas y commodities, pero tienen la particularidad de que no están agendadas, por obvias razones. No podemos pues decir el miércoles de la semana entrante va a haber un terremoto en Japón, o el viernes de la semana entrante va a haber un atentado terrorista en el metro de Londres. No, pero definitivamente tienen impacto sobre los mercados. Y hay otro tipo de noticias de economías cuya moneda no se transa de manera generalizada en las principales plataformas de negociación, pero que afectan sin duda el rumbo de la economía mundial. Un ejemplo específico es el caso China. Las noticias de China cada vez son más determinantes en la economía mundial. China se ha vuelto un jugador de primer orden, ha aumentado su participación dentro del tamaño de la economía mundial, es una fuente de crecimiento para muchas naciones emergentes que les exportamos productos, y en ese orden de ideas, pues las noticias de China cada vez nos importan más. El yuan chino es una moneda muy intervenida
por el gobierno de ese país y no se negocia hasta el momento de grabar este programa de formación de traders en las principales plataformas de negociación. Sin embargo, ¿cómo afecta un mercado como el de las divisas los datos que se produzcan en la economía china? De la siguiente manera. Por ejemplo, sale el siguiente dato: el crecimiento del Producto Interno Bruto chino del último trimestre fue muy superior al esperado. ¿Qué efecto puede tener? Que aquellas economías que tengan un gran vínculo comercial con China, como por ejemplo Australia, se pueden ver beneficiadas, porque si China crece, le compra más productos a los australianos. En otras palabras, Australia exporta mucho más, versus un mal dato en China, una pobre generación de empleo o un débil crecimiento económico, pues obviamente la moneda de Australia se va a ver perjudicada en virtud de que es un mal dato para la economía australiana, socio importante de China. Entonces, a manera de conclusión, los datos de economías cuyas monedas no sean o las más líquidas o no se transen en las principales plataformas o sean intervenidas por el Estado, sí tienen de manera indirecta, sobre todo, un efecto sobre los principales activos financieros. O, por ejemplo, en el mercado de acciones y de bonos, un muy buen dato de crecimiento en China, volviendo a nuestro ejemplo, pues eso genera más propensión a asumir riesgo, porque uno dice, listo, hay un bombero para la economía mundial, hay un actor de primer orden que está comprando, que está creciendo, que se está expandiendo. Eso hace que aumente la confianza en los inversionistas. Cuando se aumenta esa confianza, por ejemplo, las personas suelen comprar más títulos de renta variable, como las acciones. Entonces las acciones pueden aumentar, se disminuye la percepción de riesgo. Entonces, por ejemplo, el precio de los bonos baja, cae, porque no hay tanta demanda por ellos. Miremos qué tema entonces tan fascinante, el análisis fundamental, que es, junto con el análisis técnico, el motor en materia de conocimiento que puede tener un trader para hacer buenas decisiones de compra o de venta en los mercados financieros. Siempre recuerden entonces, para ya irle aplicando eutanasia a esta primera parte del análisis fundamental, analizar el impacto que tiene la noticia en materia de tasas de interés. Si la noticia tiende a hacer pensar que las tasas de interés van a subir, se fortalece o revalúa la moneda de ese país. Si por el contrario la noticia es mala y la expectativa es que haya una merma, una baja en las tasas de interés, la divisa se debilita o devalúa. Vamos a ver a continuación un cuadro que resume las principales noticias y el efecto o impacto que produce. En la primera columna, la de la izquierda, ustedes están viendo la noticia tal y como se agenda en las principales plataformas. En la segunda ven una definición. En la tercera, la importancia que tienen. Roja, una importancia alta. Naranja, una importancia media. Y en verde, una importancia desconocida en la medida en que se trata de una noticia no agendada. La periodicidad, aunque esto puede cambiar en el tiempo perfectamente, es la que están viendo. Y lo que más me interesa en este momento es cuáles son los pares de divisas, para que nos ocupemos específicamente de ese mercado al relacionarlo con la noticia, que más se pueden ver beneficiados o perjudicados tras la divulgación de cualquiera de esas noticias AAA. Miremos, por ejemplo, el primer renglón: generación de empleo no agropecuario, una importancia AAA, una divulgación mensual en los Estados Unidos. También hay dato de empleo, por supuesto, en esas otras regiones que mencioné, pero como para que nos ocupemos de una economía en particular y la entendamos. ¿Cuáles son los pares que se pueden ver beneficiados o afectados, por ejemplo, con un dato de empleo? Pares como el dólar yen japonés
y el euro yen japonés. Veamos un ejemplo específico. A usted le dicen, la generación de empleo no agropecuario fue muy superior a la esperada. Usted tiene que esperar un aumento en el par dólar-yen en condiciones normales y un aumento en el par euro-yen en condiciones normales. ¿Por qué acuñas ese término, Juan Diego, en condiciones normales? Porque los mercados son muy volátiles. No es precisamente pues una ciencia exacta de que siempre tenga que aumentar X o Y pips. Puede haber noticias en una coyuntura determinada que hagan que el impacto que solía tener en X o Y par no sea el mismo o que incluso pueda tener un movimiento contrario. Pero en condiciones normales, ¿por qué debería esa noticia aumentar el par dólar-yen? Porque es un buen dato para la economía, hace que se aumenten las expectativas de tasas de interés y por ende sube el dólar y baja el yen japonés. Cuando uno dice sube el par dólar-yen, ¿qué está queriendo decir? Que sube la divisa de los Estados Unidos y baja el yen japonés. Muchas veces a mí, por ejemplo, me preguntan, Juan Diego, pero listo, ahí lo entendí, pero ¿qué relación tiene esa noticia con el par euro-yen? ¿Por qué el par euro-yen se puede ver afectado, en este caso, al alza tras la divulgación de un buen dato de empleo en los Estados Unidos? Porque generalmente, no siempre, por favor, que se entienda esto de manera estructural, el yen japonés es visto como una moneda refugio, al igual que el dólar de los Estados Unidos o como en su momento el franco suizo. Entonces, si hay más propensión al riesgo porque el dato de empleo es bueno, pues la gente vende yenes japoneses, no hay tanta necesidad de comprarlos porque no hay tanta amenaza de riesgo en la economía y sube el euro frente a la moneda nipona. Si el dato, por ejemplo, fuera contrario, una pobre generación de empleo, el comportamiento sería el siguiente: baja el par dólar-yen y baja el par euro-yen. La segunda noticia, decisiones de tasas de interés. La periodicidad es, digámoslo así, cuasi mensual. Por ejemplo, los Estados Unidos se divulgan movimientos de tasas de interés cada 6 semanas aproximadamente. Si la tasa de interés es superior a la que se esperaba, sube el par dólar-yen y, por ejemplo, bajaría el par libra-dólar de los Estados Unidos. Una mayor expectativa de tasas de interés hace que ese país sea un imán para atraer dinero, para atraer capitales. Supóngase que el país en el cual usted vive llega un torrente de divisas, de moneda extranjera. ¿Qué pasa con la moneda de su país? Se revalúa, se fortalece. Esto mismo pasaría en los Estados Unidos. A mayor tasa de interés esperada, sube el par dólar-yen y baja el par libra-dólar de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en su momento, yo que transé con la metodología de noticias, en el momento en que se divulgara una noticia importante, salía, por ejemplo, una decisión de tasas de interés en los Estados Unidos superior a lo esperado, y lo que hacía de inmediato era un corto en el par libra-dólar. Hoy en día, yo no le recomiendo a una persona transar con la metodología de noticias en momentos en que se divulga una noticia importante. ¿Por qué? Se requiere mucha infraestructura, mucho conocimiento y nervios afilados para llevar a cabo una buena estrategia de trading cuando se divulgue una noticia AAA. Pero sí es bueno, primero, entender las noticias para saber cómo se impactan los mercados. Segundo, saber cuándo se divulgan para no tener, sobre todo los day traders, posiciones abiertas en el momento de su divulgación. Ventas minoristas, tercer renglón. Si las ventas minoristas, por ejemplo, noticia AAA con rojo, superan las expectativas, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos utilizando a ese país como laboratorio para estos ejemplos, ¿qué pasaría con el par dólar-yen? Ese par subiría. Un buen dato hace que se aumenten las expectativas de tasas de interés y que suba el par dólar-yen. ¿Qué pasaría con el par australiano-dólar? Bajaría. ¿Por qué bajaría el par australiano-dólar? Porque
se devalúa el dólar australiano, esto es, baja de precio y sube de manera análoga el billete verde, el dólar de los Estados Unidos. Obviamente contrario sería el movimiento si las ventas minoristas fueran muy inferiores a las esperadas. Inflación. Es un dato que es importante, pero ha ido perdiendo, por ejemplo, en los últimos años vigor frente a lo que fue en su momento en materia de impacto en el mercado de divisas. Un mayor dato de inflación hace que un par como euro-dólar descienda de precio. Juan Diego, ¿por qué un mayor dato de inflación en los Estados Unidos provoca una baja en el par euro-dólar? Porque devalúa el euro y revalúa el dólar de los Estados Unidos. Si hay mayor inflación, hay expectativas de nuevo de impacto al alza en tasas de interés y eso es bueno para el dólar de los Estados Unidos. Entonces, mayor inflación hace que el par euro-dólar baje y que el par dólar franco suizo aumente. Se revalúa el dólar y cae el franco suizo. Producto Interno Bruto. El dato más importante suele ser el dato trimestral. Un mayor Producto Interno Bruto en los Estados Unidos hace que aumente la cotización del par dólar-yen y que baje, por ejemplo, la cotización del par neozelandés dólar. Los pares que estoy mencionando son algunos, no todos, de los que suelen verse, para bien o para mal, influenciados por el resultado de la noticia. Me mueve simplemente un ánimo pedagógico de que ustedes entiendan cómo una noticia cala, impacta los distintos pares del mercado. Los inventarios de crudo, por ejemplo, más inventarios que lo esperado, hace que baje el precio del petróleo y en tal virtud uno va a ver en una plataforma como la de Forex Capital Markets que los contratos CFD de petróleo descienden o caen de precio. Hay unas noticias no agendadas, la periodicidad es obviamente atemporal, uno no sabe en qué momento se van a producir y por ende los pares se van a ver para bien o para mal influenciados dependiendo del evento climático o dependiendo del atentado o dependiendo de lo que pronunció un presidente de un banco central en un discurso X o Y, por ejemplo. El trader se preguntará dónde analizar las noticias, dónde puedo ver los resultados una vez se divulguen, en qué consisten, qué se esperaba para cada una de ellas. Pues bien, tal y como lo había dicho, están viendo en este momento en pantalla dos sitios web útiles, diariofx.com y forexfactory.com, en español e inglés respectivamente. Un capítulo importante dentro del análisis fundamental, todo lo que tiene que ver con noticias, es sin duda el carry trade. El carry trade consiste en aprovechar diferenciales en materia de tasas de interés para comprar o vender una moneda. Por ejemplo, uno suele comprar desde el punto de vista de carry trade la moneda del país que pague tasas de interés más altas y venda la moneda que pague las tasas de interés más bajas. ¿Cómo así? Es importante volver a mencionar lo siguiente. De nuevo, el ejemplo Estados Unidos, Brasil en años recientes. En Estados Unidos eran más bajas las tasas de interés que en Brasil. ¿Qué hacían entonces muchos inversionistas? Tomaban dinero prestado en los Estados Unidos y se lo llevaban para Brasil, donde les remuneraban mejor su ahorro, esto es, donde les pagaban tasas de interés más altas. En un momento dado incluso, las tasas de interés en los Estados Unidos estaban al 2-3% para tomar, por ejemplo, un dinero prestado y en Brasil pagaban tasas de interés cercanas al 10%. Ese diferencial del 7% aproximadamente era miel que atraía abejas. Los inversionistas, repito, llevaban
sus dólares a Brasil, llegaba un torrente importante de recursos a ese país y se revaluaba o fortalecía el real brasileño en perjuicio de los exportadores de ese país. Cuando las tasas de interés se acortan en materia de diferencial, esto es, bajan, por ejemplo, fruto de una recesión internacional o suben al unísono como resultado de un proceso de expansión económica, el carry trade pierde atractivo. El carry trade es muy útil cuando hay en el mundo grandes diferenciales de tasas de interés. Cuando un país, por ejemplo, paga un interés muy alto frente a lo que paga otro. Un ejemplo específico, el par australiano-dólar, fuera de la relación real brasileño-dólar de los Estados Unidos. Cuando las tasas de interés, por ejemplo, en Australia son más altas que las que se pagan en los Estados Unidos, los traders tienden a comprar por la vía del carry trade el par australiano-dólar. ¿Por qué me gusta a mí mencionar este ejemplo? Porque basta que usted mire cuál es la diferencia en materia de tasas de interés entre un país y otro para que a través de una compra o de una venta aproveche las bondades del carry trade. Repito, cuando las tasas se acortan, cuando los países pagan prácticamente los mismos intereses, el carry trade pierde atractivo. Un elemento esencial dentro del carry trade tiene que ver con las expectativas de tasas de interés, que es el tercer elemento de este análisis. Muchas veces los inversionistas no esperan a que las tasas de interés se aumenten o se disminuyan, fruto de una divulgación de una noticia AAA. No, se anticipan. La palabra clave para los traders en materia de trading fundamental siempre es anticiparse, no esperar a que se reúna un banco central y decida si aumentar o disminuir el costo del dinero. No, sale la noticia y actúan en consecuencia. Si la noticia permite inferir que las tasas de interés, por ejemplo, en Australia van a subir, compran el par australiano dólar, y si infieren que fruto o resultado de esa noticia las tasas de interés en Australia van a bajar, hacen, por ejemplo, una operación de venta en corto en el par dólar australiano, dólar de los Estados Unidos, o también en el par dólar australiano, yen japonés. Así entonces es vital que los inversionistas, para concluir, entiendan que las diferencias de tasas de interés influyen en la devaluación o revaluación que pueda tener una moneda en particular. El trader se preguntará, Juan Diego, ¿cómo puedo ver yo cómo impactan los distintos pares de divisas, esos diferenciales de tasas de interés en la plataforma? Para responder a esa pregunta tenemos que explicar un concepto que se llama el rollover. El rollover es un interés neto que se paga o se gana por las posiciones abiertas luego de las 5 de la tarde, hora de Nueva York, y dependiendo de los pares de divisas que se tengan. ¿Cómo así? Suponga, por ejemplo, que usted compró a las 4 de la tarde el par australiano dólar que destaco acá. En la plataforma, como lo veremos también a continuación, salen dos columnas, uno se llama rollover de venta y otro rollover de compra. Por haber comprado 10 lotes, que significan 10.000 unidades de dólar australiano, esto es, 10.000 dólares australianos, y haber vendido su equivalente en dólares de los Estados Unidos, usted se gana 50 centavos de dólar. ¿Por qué el rollover de compra es positivo para ese par? Porque en el momento de mostrar esta gráfica, las tasas de interés en Australia eran superiores a las que se pagan en los Estados Unidos. Una conclusión o moraleja parcial tiene que surgir luego de mostrar esta diapositiva. ¿Cuál es? Aquella divisa cuyo país
pague tasas de interés más altas frente a otro, le producirá un interés positivo a su favor en su cuenta a las 5 de la tarde. Así entonces, la divisa o par de divisas que tenga un rollover más alto, más positivo, como el par australiano yen, en este ejemplo, o el par australiano dólar, es la que más se aconseja comprar desde el punto de vista del interés, solamente desde ese punto de vista. Que no se entienda, por favor, que por el solo hecho de tener un rollover positivo, hay ya que comprar ese par en particular. Solo estamos afirmando que debido a que Australia tiene tasas de interés más altas que los Estados Unidos en el momento de presentar este cuadro, o que Australia tiene tasas de interés más altas que Japón en el momento de presentar este cuadro, paga por ende un interés a favor de quien compra el par a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Por el contrario, si la persona no hiciera una compra en el par australiano yen, sino por ejemplo una venta en corto antes de las 5 de la tarde, cuando lleguen las 5 de la tarde le cobran en su cuenta $1 con 12 centavos, que vemos acá, debido a que se deshizo del dólar australiano, que paga tasas de interés más altas, y compró el yen japonés, que paga tasas de interés más bajas. Resumen entonces, para ganar dinero en mi cuenta, compre una moneda que pague tasas de interés más altas frente a la otra. Para perder dinero, venda una moneda que paga tasas de interés más altas que la otra. Desde el punto de vista entonces de beneficio, para concluir, usted, si quiere disfrutar de un rollover positivo, así sea una cifra muy baja, que le consignen un dinero a su favor, usted básicamente tiene que comprar, en este caso, en nuestro ejemplo, el par australiano yen o el par australiano dólar, que le pagan un interés positivo. Desde el punto de vista de venta en corto, lo más atractivo, con base en estas tasas de interés, sería, por ejemplo, hacer una operación de venta en corto del par dólar canadiense. Por cada 10 lotes, usted estaría disfrutando de 12 centavos de interés a las 5 de la tarde en su cuenta de trading. Veamos esto muy rápidamente en la plataforma para que puedan dimensionar lo que estoy mencionando. Aquí estamos viendo las cotizaciones avanzadas. Si migramos, por ejemplo, a cotizaciones simples, que destaco en la parte superior izquierda, encontrarán las columnas de las cuales hablo: rollover de venta y rollover de compra. Mi sugerencia es ¿cuál? No comprar nunca por el diferencial de tasas de interés un par X o Y. Si uno va a comprar es porque está siguiendo una metodología, una ruta de trading que resumiré al final de esta presentación y que la hemos venido edificando a lo largo de los distintos ejemplos. ¿Por qué no sugiero solamente transar desde el punto de vista de tasas de interés? Por una razón muy simple. Nada me gano yo con comprar un par como el australiano dólar si de pronto en el momento de hacerlo el par está sobrevalorado. Lo que me ganaré por materia de tasas de interés será borrado con creces por una caída en la cotización del dólar australiano frente al billete verde. Esto es el dólar de los Estados Unidos. Conclusiones alrededor de este tema de análisis fundamental y capítulo de noticias. Primero, importante, ya lo había destacado, no trance en momentos de divulgación de noticias AAA. Se requiere de capital, infraestructura y conocimiento para aprovechar dicha metodología. Segunda conclusión importante, si hace day trading, no tenga posiciones abiertas antes de la divulgación
de Noticias AAA. Ya les mencioné plataformas en español y en inglés donde pueden ver a qué hora se publica una noticia, si es importante o no, qué significa, qué se espera de ella, cuál es su resultado. Tercera conclusión: los países que tienen tasas de interés más altas suelen ver fortalecidas sus monedas. Recordemos, la tasa de interés es el precio del dinero, miel que trae abejas. Cuando usted a un país le paga tasas de interés más altas que otras, tiene la tentación de llevar su dinero allí. Esa avalancha de recursos revalúa o fortalece la moneda local. Una cuarta conclusión: no realice negocios solo por el diferencial de tasas de interés. Es algo que suma, que es importante, un rollover positivo, pero no factor determinante para hacer una compra o una venta. Una quinta conclusión: el mejor escenario posible es cuando se compra un par de divisas con un rollover positivo y que sube en el tiempo. Si el rollover es positivo, como lo que veíamos con los pares australiano yen o australiano dólar, pero está revaluado cada uno de esos pares, muy fortalecido, ha subido bastante, sobrevalorado, es posible que lo que se gane por concepto de interés se pierda por la caída que sufra el par. Y una última conclusión es que cuando las tasas de interés en el mundo tienden a igualarse, cuando los distintos bancos centrales bajan sus tasas, el carry trade pierde atractivo. No hay tanto interés en aprovechar el diferencial de tasas, toda vez que es muy pequeño. Hemos terminado un capítulo muy interesante desde mi punto de vista, que nos da, grosso modo, una visión sobre el análisis fundamental, las noticias de mayor calado en el mercado. En el próximo video veremos casos específicos para que tengamos, repito, una ruta de trading, un paso a paso para saber cuándo debo comprar, cuándo debo vender, dónde debo poner mi stop, dónde debo poner mi límite. Casos prácticos tanto de los mercados de acciones como divisas y commodities.